Señora Alegría, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera saber si ustedes son conscientes de que van a aprobar un proyecto que modifica una ley orgánica, pero que contraviene lo que señala la Constitución y que podría terminar siendo declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, valga la redundancia. Bueno, efectivamente hay múltiples versiones. Nosotros lo que hemos hecho es aprobar este proyecto de desarrollo constitucional que nos han presentado el día viernes en la Comisión de Constitución. Creemos que es importante darle esta salida finalmente, más allá de matices. Si es que hay alguien que crea que esto es inconstitucional, podrá acudir en un Estado de Derecho, como es correspondiente el Tribunal Constitucional, para presentar la respectiva acción. Sin embargo, creo yo que sí es importante entender que de algún modo tenemos que darle una salida. Es importante que la principal funcionaria del país pueda tener la oportunidad de expresar la posición que tenemos como país en eventos internacionales, sobre todo en este momento donde de algún modo algunos presidentes de otros países, de otras repúblicas, tanto en México como en Colombia, tratan de algún modo inmiscuirse en las decisiones políticas que le corresponde al país, ¿no? No es suficiente el trabajo que está haciendo la Cancillería en ese frente, por ejemplo. Es importante que la Cancillería trabaje. Sin embargo, creo que más importante es que la principal figura política del país pueda marcar una postura en un evento internacional. Nosotros también hemos sido bastante firmes y categóricos al decir que este tipo de proyectos que de aprobarse van a pasar igual por una consulta a nivel de pleno, y esto va a tener que evaluarse. No es que estamos pensando que la presidenta tenga que salir a cualquier tipo de eventos, sobre todo que si son de carácter protocolar. Creo que tendría que merituarse a qué tipo de eventos finalmente, si es que presentan una solicitud, y de algún modo el Congreso tomará una decisión. ¿En qué momento Fuerza Popular se ha alineado tanto con una presidente a la que reclamaban que se fuera? Cuando la crisis del gobierno de Pedro Castillo se incrementaba, porque ni siquiera en sus horas más aciagas, sino incluso meses antes, reclamaban que Dina Boluarte debiera irse junto con Pedro Castillo. ¿En qué momento Fuerza Popular se alinea y parece más oficialista que Perú Libre, que ahora ha pasado a la oposición, porque ni siquiera va a participar en las rondas de conversaciones convocadas por el premier Alberto Otárola? Bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? Yo creo que cerrar la comunicación es, creo que, un paso negativo frente a la democracia peruana. No podemos negarnos a los hilos de comunicación. En segundo lugar, Fuerza Popular ha actuado siempre de manera bastante categórica, más allá de que de algún modo estemos de acuerdo en estos momentos en cómo de algún modo se está conduciendo el país, y se ha hecho una sucesión constitucional a la cual nosotros finalmente apoyamos porque creemos en el Estado de Derecho y en la Constitución del 93. Más allá de eso, nosotros seguimos siendo un partido de oposición responsable. Hemos presentado hace poco, por ejemplo, una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas porque creemos que hay algunas cosas que ajustar, y creo que más allá de los matices, siempre somos bien críticos, ¿no? Cuando salió el informe y la presidenta, por ejemplo, de algún modo no fue categórica al respaldar a las Fuerzas Armadas, nosotros salimos en defensa de ellos, que debió haber salido ella para defender a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin embargo no lo hizo. Entonces, no creo que nos deban de llamar oficialistas porque no lo somos. Somos un partido de oposición responsable, que no se cierra el diálogo y que creemos que en este momento lo más adecuado es que la principal funcionaria del país pueda marcar una posición a nivel internacional en eventos donde corresponda su presencia. Respecto a la Defensoría del Pueblo, ahí hemos tenido acceso a algunas de las respuestas, o se han hecho públicas algunas de las respuestas del Defensor del Pueblo, y quisiera saber su opinión sobre, puntualmente, su pronunciamiento sobre el tema de la homosexualidad, que ha calificado como una deformidad, un libertinaje que debe ser corregido desde el Evangelio. ¿Ustedes comparten esta visión de esta postura del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a quienes ustedes contribuyeron a que estén en el puesto en el que ahora se encuentra?
Sí, yo te voy a comentar un poco porque creo que hay que ver un poco el contexto y la pregunta como tal. Ujú, Yo no sé en qué momento un medio de comunicación ha salido a decir de que esa es la respuesta respecto a qué piensa él sobre la homosexualidad. A mí me parece bastante desatinado que lo marquen desde ese punto de vista. Yo no conozco la posición del señor José Gutiérrez respecto a una realidad. ujú, Yo lo que sí te puedo decir es que ese contexto en el cual él respondió, que responde a una pregunta del congresista Muñante, ujú, hablaba sobre la celebración de parte de la Defensoría al Día del Lesbianismo, si no me equivoco, no tengo ujú, la precisión del caso. ujú. Sí, sí, Han era respecto a desconte- ese tema. han- No, 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 no. él hablaba respecto a la deformación de una institución respecto a una celebración. Ujú, ¿Corresponde o no? No lo sé. Él tendrá que manejar sus respuestas. Yo no creo que haya ido en contra de la homosexualidad. Creo que sería un gran error el que así lo hubiera hecho. Yo no comparto una posición, si es que así fuese la que él tiene, ujú. pero será el propio defensor que tendrá que salir a emitir una opinión respecto a su respuesta y respecto a si existe alguna suspicacia respecto a la respuesta del día en la sesión, ¿no? Está usted, a título personal, entiendo que los dejaron en libertad para emitir su voto respecto a la elección del defensor del pueblo. ¿A usted le satisface este nombramiento? O sea, ¿cree Nosotros que el señor creemos, Gutiérrez cumple con toda el expertise y las calificaciones para ocupar la Defensoría del Pueblo? hay dos cosas, Pamela, que tenemos que tener en claro. Primero, la Defensoría tiene que tener a la cabeza una persona encargada por el Congreso de la República, que es finalmente el mandato constitucional que tenemos. En Ujú, segundo lugar, nosotros desde Fuerza Popular presentamos a la mejor postulante a defensor del pueblo, que era la doctora Muñoz. Sin embargo, ahora quienes cuestionan el nombramiento del señor Josué Gutiérrez, en su momento no apoyaron a la doctora Muñoz. Entonces hay que tener un poco primero de doble moral para salir a criticar una elección donde ellos, el mejor perfil, no lo apoyaban. En ujú. segundo lugar, más allá de las decisiones que hemos tomado yo como vicepresidente, inclusive de la comisión que llevó a la terna a los postulantes a la Defensoría del Pueblo, creíamos de que el señor José Gutiérrez, a título personal, tiene la capacidad de comunicar los mensajes. Entonces, la experiencia política que ha tenido le puede servir en el cargo de defensor para poder ejercer su función. Más allá de eso, insistiré en que la mejor candidata para la Defensoría fue la doctora Muñoz. Es que No me suena entonces llegó a que nos a la conformamos, votación. porque Hernán, Nosotros, como Fuerza Popular, por ejemplo, perdón, lo interrumpí para decirle, Hernando Guerra García, su colega de bancada, me dijo exactamente lo mismo. No podíamos seguir con un defensor del pueblo interino, había que elegir, no nos podemos acostumbrar, es lo que hay. O sea, es eso, ¿no? Es lo que hay. O sea, nos conformamos con un político opaco como Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo. Alguien que durante su paso por el Congreso no brilló por nada en particular y sí hizo titulares porque puso una gigantografía con Nadine Heredia en su despacho, que ha sido abogado de un sentenciado por corrupción como es Vladimir Cerrón, que militó con Ollantumala, luego ahora milita con Perú Libre, ahora ya no milita porque ahora es defensor del pueblo, pero digamos además no mucha consecuencia política tampoco. Entonces, ¿qué? Nos llenamos el aparato estatal de personas con las que nos conformamos porque es lo que manda la Constitución en vez de continuar con el proceso y buscar mejores alternativas. ¿No nos merecemos algo mejor los peruanos? vuelvo a insistir, Pamela, nosotros como Fuerza Popular fuimos bastante responsables al presentar a la mejor candidata y lo voy a seguir insistiendo cada vez que me toquen el tema de la Defensoría del Pueblo. Peleamos a la interna de la comisión su inclusión de ella luego de la renuncia del candidato Cartolín. La mayoría de la comisión no lo aceptó y tuvimos que someter a votación. Nosotros, como Fuerza Popular, la gran mayoría votó por el señor Rioja en primera instancia. En segunda instancia, votamos por el señor José Gutiérrez. Y en tercer lugar, íbamos a votar también, si se daba el caso, por la doctora Muñoz. Entonces, más allá de si se merezca o no el país esta decisión, creo que nosotros hemos actuado responsablemente, Ujú. presentando el mejor cuadro para la Defensoría del Pueblo y creo que es un título o una atribución colegiada del Congreso que alcanzó los 87 votos necesarios. Queremos, y como lo he mencionado también
medio de comunicación, 87 votos pusieron al señor Josué Gutiérrez y 87 votos también lo pueden retirar si es que no cumple a cabalidad con las decisiones o con las atribuciones que tiene como nuevo defensor del pueblo. Ok, esa es su postura. Son los votos principalmente los de la llamada oposición, los que junto con Perú Libre han colocado ahí a Josué Gutiérrez. El tema del aumento del presupuesto también ha colocado nuevamente al Congreso bajo los reflectores. 928 millones de soles. Ayer conversaba con un analista y decía, habría que conocer el desagregado, porque se conoce la cifra gruesa, pero no el desagregado. ¿Cuánto se gastan, por ejemplo, en las comisiones investigadoras? ¿Qué resultados hay? ¿La producción legislativa es de impacto, es suficiente o es meramente declarativa? Esos detalles no los conocemos, pero ¿usted encuentra que está sobredimensionada, que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua o que es correcto este incremento y este gasto del Congreso? Hay dos cosas ahí, Pamela, como tú bien dices, hay que ver siempre el desagregado. Creo que, no sé si es que me confunda, yo no veo temas administrativos ni presupuestales del Congreso de la República, pero entiendo, por ejemplo, que ha salido un proyecto para hacer una remodelación al museo que tenemos, que es de servicio público y de libre acceso para todos los peruanos, y que se le ha dado un mantenimiento en esta, digamos, en esta legislatura. No sé si corresponde a eso. Más allá de esto, creo que hay que entender, los despachos parlamentarios siguen teniendo el mismo personal durante los últimos 10 años, probablemente. Yo he sido también asesor de un congresista antes de ser parlamentario y los despachos tienen las mismas atribuciones. En segundo lugar, el presupuesto público del Congreso representa, si no me equivoco, el 0.6 o 0.7% del presupuesto público nacional. Y cuando uno ve no la suma, o sea, no la cifra, sino la proporcionalidad del presupuesto público, durante los últimos años el Congreso ha tenido la misma, digamos, porción de la torta presupuestal. Entonces, creo que esto se debe a eso. Hay que, como tú bien dices, desagregar finalmente los gastos, hay que ver cuál es el resultado. Nosotros, yo a título personal he presentado, por ejemplo, un proyecto de ley para crear una oficina de estudios económicos dentro del Congreso de la República para que podamos evaluar la calidad de las leyes, porque mucho gastamos, y eso lo hemos hablado en muchos espacios, por proyectos declarativos. Un proyecto declarativo, Pamela, le cuesta al Estado aproximadamente $500,000 y hay congresistas que en su cartera de proyectos solamente tienen proyectos declarativos. Entonces, creo que hay que hacer una evaluación, hay que definitivamente hacer una revisión. La Contraloría, no sé si es que de algún modo va a pedir información respecto a cómo se han usado estos presupuestos, pero creo que sí comparto tu postura respecto a que hay que analizar la calidad de las leyes. No podemos seguir teniendo una serie de proyectos declarativos que la verdad es que, y perdóname la palabra, no sirven absolutamente para nada cuando son enviados al Ejecutivo, ¿no? Congresista, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde.